Buenos días, pues como buen opositor, el día de 12 de octubre lo que estoy haciendo es desayunando para prepararme para un planazo como es estudiarme el procedimiento administrativo, que como decía Rajoy en sus años de oposición el 12 de octubre, un planazo. ¡Hala! A disfrutar de trabajar. Qué gusto. Me llamo Susana y soy de Málaga. Yo trabajo en la hostelería, en un sitio donde se dan eventos, en un catering. Y empecé a trabajar ayer a las 10 de la mañana y todavía no he terminado. Madre. Me queda unas cuantas horas y unos 3 carros de platos de un rodaje que hemos venido de una serie que estaban rodando aquí en Málaga. Así que, Alsina, no te quejes tanto, chiquillo, ¿Pero quién se ha que los quejado? que madrugamos somos muchos, ¿Pero incluido quién se ha tú. Adiós, guapetón, que Pero- pases un buen día. Gracias, guapa. Bueno, qué gusto, ¿eh? Qué gusto poder empezar así un día de fiesta. O trabajando, duramente trabajando así. O estudiándose el procedimiento administrativo para unas oposiciones. ¡Qué alegría! 12 de octubre del año 18. Mañanita otoñal. Hoy sin tráfico, es verdad, en la gran ciudad. Sin atascos. Bueno, salvo en Zaragoza, que ya empieza a haber atasco de personas en la ofrenda floral. Si usted, pues... hoy le apetece pues desayunar tranquilito, pues puede hacerlo, ya sabe, no tiene... Si vive en Zaragoza y quiere participar de la ofrenda, pues faltaría más. Ya está en marcha. Si está usted en Madrid y quiere ver el desfile, pues desfile a partir de las 11 de la mañana. Si quiere usted quedarse en casa, remoloneando toda la mañana, tampoco se corte, que nadie le va a ver. En pijama, si quiere, hasta la hora del aperitivo, no pasa nada, no hay problema. Salvo que usted sea el rey. Que entonces no puede andar usted eligiendo. Si usted es el rey, le toca presidir el desfile y luego tiene que atender a la legión de invitados que cortésmente van a invadir el Palacio Real para asistir a la recepción de cada año. El rey tiene que atenderles, que saludarles, que cambiar unas palabras con ellos luego. Veremos si alguien le pregunta hoy al rey por la resolución del Parlamento de Cataluña, que se aprobó al final de la tarde de ayer, que le pone como un trapo por su discurso de hace un año y que reclama la abolición de la monarquía. Así de gordo el Parlamento. No se vayan a pensar que la resolución del Parlamento catalán, de la mayoría del Parlamento, pide una reforma de la Constitución que convierta a España en una república siempre que los españoles así lo deseen. No, no, no. Lo que dice la mayoría del Parlamento de Cataluña dice, hay que abolir la monarquía, se acabó. Claro, como Pablo Iglesias no va a la recepción de hoy, no podrá preguntarle el rey por este asunto de la resolución, que es un asunto de Podemos. Porque es Podemos en el Parlamento catalán, o en Comú Podem, quien ha promovido este zurriagazo al rey y quien ha sumado sus votos a los de los partidos independentistas. Como mucho le podrá preguntar el rey al compadre de Pablo Iglesias, o sea, al presidente del gobierno. Al señor Sánchez, que tuiteó anoche, presidente tuitero, para anunciar medidas legales contra esta resolución del Parlamento de Cataluña. Es decir, España está para descodificarla todos los días. Mire, mientras en la Moncloa Pablo y Pedro se hacían ayer la foto de la gran boda roja, el casamiento, en Barcelona el grupo de Podemos se casaba con el bloque independentista para repudiar al rey Felipe. Mientras Iglesias dedicaba la jornada de ayer a dar por hecho que habrá un gobierno de coalición entre el PSOE y Podemos en el futuro, Sánchez anunciaba medidas contra los promotores del repudio al monarca, es decir, el grupo parlamentario de su socio Pablo Iglesias en el Parlamento de Cataluña. Por la mañana firmas el matrimonio, por la tarde lo que firmas es un recurso contra tu pareja. Está cada vez más reñida la competición entre Sánchez e Iglesias por ver quién de los dos empatiza más con Esquerra Republicana. Desde aquí vamos a enviar un cordial saludo al señor Borrell, que se habrá levantado ya y que se habrá enterado ya de lo de Carmen Calvo. Ayer la vicepresidenta del gobierno tuvo un subidón de empatía, se le fue la mano, digamos, con la empatina y se lanzó la vicepresidenta como una revisionista más a reescribir la historia. Usted quizás sabe, usted que me escucha, que la versión del señor Junqueras y sus colegas sobre la marcha de empresas de Cataluña de hace un año, Junqueras era el vicepresidente económico del gobierno que espantó a esas empresas, la versión de Oriol Junqueras dice que todo esto fue un complot de Rajoy, con la colaboración necesaria del rey, que presionaron a los ejecutivos de las grandes compañías para que se llevaran la sede social de Cataluña. Y que para terminar de convencerles, el gobierno aprobó un decreto que favorecía que esas empresas se marcharan de Cataluña. Este es el cuentito que hizo fortuna en las filas independentistas. Hasta el punto de que
el escándalo para los independentistas no es que las empresas se largaran, sino el decreto aquel del gobierno del señor Rajoy. Bueno, un año después, el gobierno empático del presidente Sánchez ha elegido ese decreto para hacer una de sus concesiones al discurso independentista. Y la vicepresidenta Carmen Calvo, entusiasmada en su papel de embajadora de la concordia, le dijo ayer a Jordi Basté en RAC1 que derogar el decreto es la manera de convencer a las empresas de que hay seguridad en Cataluña. Nosotros en esto no tenemos ningún problema, absolutamente ninguno, pero las instituciones catalanas y, en este caso, el gobierno del Partido Popular, que fue evidentemente el que tomó la decisión de ese decreto, hicieron un destrozo importante en la economía catalana. Como la vicepresidenta Calvo, fruto de su atracón empático, ha debido de perder la memoria, vamos a recordarle cómo fue en realidad esta historia. Sucedió hace solo un año, y siendo ella ya un peso pesado de la ejecutiva de Pedro Sánchez. Ella fue quien negoció con el gobierno de entonces el 155, entre otras cosas. Recordemos, primero, quien tomó la decisión de ese decreto no fue solo el gobierno de Rajoy, porque los decretos, como sabe este gobierno, que abusa mucho de ellos, los decretos los tiene que convalidar luego el Congreso. Dado que su partido, el Partido Socialista, votó a favor de aquel decreto, fue también el Partido Socialista quien decidió lo que aparecía en aquel decreto. Bueno, no solo decidió que el decreto se aprobara, es que al diputado socialista López Millán le entusiasmaba su contenido, lo jaleó así en el debate parlamentario. La quimera del independentismo, señorías, se sienta sobre un cúmulo de falsas promesas. Una deriva a la que debemos hacer frente desde esa legalidad que algunos se quieren saltar, apostando por reformar el marco legal con los instrumentos que la propia legalidad proporciona. Segundo, el decreto consistió en hacer posible que una compañía pueda cambiar su sede social de forma rápida sin tener que convocar a la Junta de Accionistas, aún en el caso de que los estatutos así lo requieran. O sea, mire, antes de ese decreto, al que se le da tantísima importancia, antes de ese decreto, las empresas ya podían aprobar el cambio de su sede social con el acuerdo solo de su Consejo de Administración. Pero había un banco, la Caixa, cuyos estatutos impedían hacerlo, porque los estatutos de ese banco decían que había que convocar a la Junta de Accionistas. Y fue ese banco el que sugirió al gobierno que aprobara un decreto que le permitiera superar ese obstáculo. Y eso fue todo lo que dijo el decreto, es medio folio de decreto, que dice, aunque en los estatutos ponga que es la Junta de Accionistas, salvo que digan expresamente que el Consejo no está autorizado, puede hacerlo. ¿El qué? Cambiar su sede social. Luego, tercero y último, aquel decreto no obligaba a nadie a irse de Cataluña. Solo facilitaba el trámite para poder hacerlo. Y en efecto, muchas grandes compañías lo hicieron. Cambiaron su sede para proteger su negocio, porque estaban perdiendo clientes. Y por eso el señor Borrell, un saludo al ministro, hoy es ministro de Exteriores, hace un año el señor Borrell recriminó a los empresarios catalanes que hubieran tardado tanto en alzar la voz para advertir del destrozo que estaba causando el proceso independentista. I ara em vull dirigir als empresaris de Catalunya. Ara em vull dirigir a tots aquells que estan prenent de pressa i corrents la decisió d'anar-se'n de Catalunya. No ho podíeu haver dit abans? No lo podían haber dicho antes, decía Borrell. Solo ha pasado un año. Y ya está la señora Calvo reescribiendo la historia. Que, por cierto, la consecuencia de derogar ahora este decreto, toda la empatía con el independentismo, la consecuencia es la siguiente. Mire, aquella compañía que hace un año cambió su sede y se fue de Cataluña de manera rápida, cuando se derogue el decreto ya no podrá cambiar su sede de manera tan rápida. O sea que aquella compañía que hace un año pudo salir de Cataluña sin celebrar Junta de Accionistas, ahora no podrá regresar a Cataluña sin celebrar. Qué fabulosa manera, ¿verdad?, de facilitar el regreso de las empresas que lo deseen, complicándoselo. Estos son unos acuerdos que permiten impulsar estas cuentas públicas y que a partir de ahí empezamos a hablar con el resto de formaciones políticas con el afán de llegar a un acuerdo. Esta es la ministra de las Cuentas Públicas, se llama Montero, es la ministra de Hacienda, y ayer dijo, y con razón, que esto que han firmado Pedro y Pablo en la Moncloa, Sánchez e Iglesias, no es el proyecto de presupuestos. Es el texto que ahora hay que negociar con los demás grupos políticos. El PNV, los independentistas catalanes. Ayer Sánchez le cedió a Pablo Iglesias el protagonismo mediático para que fuera él quien rentabilizara la firma, a sabiendas de que en realidad es Pedro Sánchez a quien más beneficia este acuerdo. Primero porque Podemos ha rebajado mucho el nivel de sus exigencias. Ha domesticado Sánchez al tigre morado,
que una vez fue antisistema, acuérdese usted, que era revolucionario y que ahora es socialdemócrata y punto. Hemos pasado del asalto a los cielos y la ruptura con el régimen del 78 a exhibir con orgullo Podemos un aumento bastante convencional, por otra parte, del gasto público. La socialdemocracia. Hombre, Pedro Sánchez se asegura así tener no ya 84 diputados como hasta ahora, sino 151. Suma los de Podemos. Y sin exigir Podemos la autodeterminación de los pueblos ni nada que pueda incomodar al presidente. El acuerdo es entre el PSOE y Podemos. Esto, por cierto, genera... Ayer el papel que difundió el gobierno lleva membrete del gobierno de España. La firma se hace en el Palacio de la Moncloa. Dicen, es un acuerdo entre el gobierno y un partido político. Esto es insólito, claro. Los acuerdos se hacen entre partidos, no entre el gobierno de España y un partido político. La foto se la tendría que haber hecho en el Congreso. El Grupo Socialista pacta con el Grupo de Unidos Podemos, por ejemplo, ¿no? Es que empieza a cundir la impresión de que a este gobierno las formas han dejado de importarle. El presidente le dice al Senado sobre qué debe debatir y sobre qué no debe debatir. La ministra Delgado usa el Twitter de su ministerio para repicar sus frases mitineras y cargar contra la oposición. Los ministros rehuyen las ruedas de prensa, como el presidente. Hay trato de favor a unos medios de comunicación en detrimento de otros. Y ahora también se pretende decidir desde el gobierno qué se puede preguntar y qué no se puede preguntar a una ministra. Esto ocurrió ayer con la ministra de Industria, Maroto. Cuando una periodista intentó preguntarle por el tema del día, que eran los presupuestos, el cancerbero que la acompañaba dijo que sobre eso no se pregunta, y se acabó ahí el canutazo, miren. Porque nuevos presupuestos quería preguntarle si el departamento incrementa... Dice, no, presupuestos no, hasta luego. Estas son las formas. Las formas de un gobierno que en esto está haciendo bueno a todos los gobiernos anteriores. Y mira que los anteriores tenían poco de qué presumir.